En el silencio de la noche madrileña, el corazón de Sofía latía como un tambor de guerra. Frente a su escritorio, rodeada de cables y pantallas parpadeantes, sus dedos temblaban sobre el teclado, no por miedo, sino por la furia contenida que ardía en su interior. Alguien había robado su proyecto, su alma, su creación, el sistema que revolucionaría la empresa tecnológica donde trabajaba. Sofía, de 30 años, era la única ingeniera lesbiana en Tecnovanguardia, una empresa puntera en Madrid. Desde que llegó hace 3 años, había sentido los susurros a su espalda, las miradas de reojo de sus colegas masculinos, la condescendencia disfrazada de sonrisas. Pero ella no estaba allí para encajar, estaba allí para brillar. Su proyecto, un sistema de inteligencia artificial para optimizar redes energéticas, era su obra maestra. Lo había diseñado desde cero, trabajando noches enteras, sacrificando fines de semana, vertiendo cada gramo de su pasión en cada línea de código. Esa mañana, cuando el director, Miguel, un hombre de 50 años con aire de autoridad implacable, anunció en la reunión que el sistema estaba listo para presentarse a los inversores, Sofía sintió una punzada de orgullo. Pero ese orgullo se deshizo como ceniza cuando Miguel dio el crédito a Álvaro, un ingeniero junior con apenas 1 año en la empresa. Álvaro, de 27 años, sonrió con arrogancia, aceptando los aplausos mientras Sofía permanecía petrificada en su silla, con el corazón en un puño. ¿Cómo pudieron hacer esto?, murmuró para sí misma, apretando los dientes. En el descanso, Ji-yeon, la nueva pasante surcoreana de 28 años, se acercó a ella. Ji-yeon había llegado a Madrid hacía apenas 6 meses, contratada por su experiencia en análisis de datos. Con su cabello negro brillante y una calidez que contrastaba con el ambiente frío de la oficina, se había convertido en la única aliada de Sofía. Había algo en su forma de mirarla, una mezcla de admiración y algo más profundo, que hacía que Sofía se sintiera menos sola. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Ji-yeon, su acento suave pero firme, sus ojos oscuros buscando los de ella. «No, no estoy bien», respondió Sofía, su voz temblando de rabia. «Ese sistema es mío. Cada línea, cada algoritmo, cada maldita idea». Y Álvaro lo presentó como suyo. Ji-yeon frunció el ceño, su expresión endureciéndose. «Eso no es justo. Tienes que hacer algo. No puedes dejar que te roben así». Sofía negó con la cabeza, sintiendo el peso de la derrota. «No es tan simple, Ji-yeon. Aquí no me escuchan. Soy la rara, la que no encaja. Si digo algo pensarán que estoy causando problemas». Ji-yeon tomó su mano, un gesto pequeño pero cargado de intención. «No estás sola, Sofía. Yo te creo. Y vamos a demostrar que ese sistema es tuyo». El roce de su mano fue como una chispa. Sofía la miró, sorprendida por la intensidad en los ojos de Ji-yeon. Había algo más que apoyo en su mirada, algo que Sofía no se atrevía a nombrar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. Esa noche en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, Sofía no pudo dormir. Revisó los archivos de su proyecto, buscando pruebas de su autoría. Cada documento, cada correo, cada nota estaba a su nombre. Pero en Tecnovanguardia, las pruebas no siempre bastaban. La empresa estaba dominada por una cultura de favoritismos, donde los hombres como Álvaro, con su carisma superficial y sus conexiones, siempre parecían salir ganando. A la mañana siguiente Sofía decidió confrontar a Álvaro. Lo encontró en la sala de descanso, riendo con otros colegas. «Álvaro, necesitamos hablar», dijo, su voz cortante como un cuchillo. Él la miró con una sonrisa burlona. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Celosa porque mi proyecto está causando sensación?». «Es mi proyecto», respondió ella, conteniendo la furia. «Sé que lo tomaste de mi servidor. Tengo pruebas».
La sala se quedó en silencio. Los demás empleados intercambiaron miradas incómodas. Álvaro se encogió de hombros, despreocupado. Pruebas, Buena suerte con eso. Miguel ya firmó mi ascenso. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero entonces Gideon apareció a su lado, sosteniendo una carpeta. No tan rápido, Álvaro, dijo, su voz serena pero afilada. Encontré los registros de acceso al servidor. Muestran que entraste al proyecto de Sofía hace 2 semanas, justo antes de la presentación. El rostro de Álvaro palideció. Los murmullos de los demás empleados se intensificaron. Sofía miró a Gideon agradecida pero también desconcertada. ¿Cómo había encontrado esos registros tan rápido? Esto no termina aquí, dijo Álvaro, antes de salir furioso de la sala. Esa noche Sofía invitó a Gideon a su apartamento para agradecérsele. Mientras compartían una botella de vino tinto, la conversación fluyó con una naturalidad que Sofía no había sentido en años. Gideon habló de su vida en Seúl, de cómo había crecido en una sociedad donde ser abiertamente lesbiana era un desafío constante. Allá siempre sentí que tenía que esconderme, confesó Gideon, mirando la copa de vino en sus manos. Por eso vine a España. Quería un lugar donde pudiera ser yo misma. Sofía sintió un nudo en el pecho. Ella también había enfrentado su propia lucha. En Madrid, aunque la sociedad era más abierta, el mundo laboral seguía siendo un campo de batalla para alguien como ella. Tú me inspiras, Sofía, dijo Gideon de repente, sus ojos brillando bajo la luz tenue. Eres tan fuerte, tan brillante. No dejes que te apaguen. Sofía no supo qué responder. Solo sintió el calor de las palabras de Gideon envolviéndola, como un abrazo que no quería soltar. A la mañana siguiente decidieron presentar las pruebas a Miguel. Pero cuando llegaron a su oficina, encontraron a Álvaro allí, susurrándole algo al director. La mirada de Miguel era fría, impenetrable. Sofía, Gideon, esto es una acusación grave, dijo Miguel, cruzando los brazos. Necesito más que suposiciones para tomar medidas. No son suposiciones, replicó Sofía, colocando los registros sobre la mesa. Aquí está la evidencia. Miguel apenas miró los documentos. Álvaro me explicó todo. Fue un error de comunicación. El proyecto es un esfuerzo de equipo, ¿no es así? Sofía sintió que la rabia la consumía. Gideon a su lado apretó su mano con fuerza, dándole el coraje para no rendirse. Esto no es justo, Miguel, dijo Sofía, su voz temblando pero firme. Y no voy a quedarme callada. Esa noche, mientras planeaban su próximo movimiento, Sofía y Gideon se dieron cuenta de que su lucha iba más allá de recuperar el proyecto. Era una batalla por su dignidad, por su lugar en un mundo que constantemente intentaba silenciarlas. Y en medio de esa lucha algo más estaba creciendo entre ellas, un vínculo que prometía ser más fuerte que cualquier obstáculo. La oficina de Tecnovanguardia amaneció bajo una tensión palpable. Los susurros entre los empleados se multiplicaban, y las miradas hacia Sofía y Gideon eran una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sofía, con su cabello corto revuelto por una noche de insomnio, revisaba frenéticamente sus correos electrónicos, buscando cualquier pista adicional que reforzara su caso. Gideon, sentada a su lado, analizaba los registros del servidor con una concentración feroz, sus dedos moviéndose ágilmente sobre el teclado. No puedo creer que Miguel lo haya descartado todo así, dijo Sofía, su voz cargada de frustración. Es como si no quisiera ver la verdad. Gideon levantó la vista, su expresión seria pero cálida. No es que no quiera verla, Sofía. Es que no le importa. Álvaro es su favorito, y tú.
Bueno, tú no encajas en su idea de líder. Sofía apretó los puños. Sabía que Ji-yeon tenía razón. En Tecnovanguardia, la meritocracia era una ilusión. Los ascensos y reconocimientos solían ir a quienes sabían adular a los superiores, no a quienes hacían el verdadero trabajo. Pero lo que más le dolía no era solo el robo de su proyecto, sino la sensación de ser invisible, de que su talento y su identidad siempre serían un obstáculo. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía, mirando a Ji-yeon con una mezcla de desesperación y esperanza. Ji-yeon sonrió, un destello de determinación en sus ojos. «Vamos a hacer que nos escuchen. Pero no podemos ir solas contra Miguel y Álvaro. Necesitamos aliados». Esa tarde, durante el almuerzo, Ji-yeon propuso hablar con Clara, una diseñadora gráfica de 35 años que trabajaba en el departamento de marketing. Clara, una española de carácter directo y con una risa contagiosa, había mostrado simpatía por Sofía en el pasado. Aunque no estaba involucrada en el proyecto técnico, su influencia en la empresa era notable, y su voz tenía peso entre los empleados. «Clara, necesitamos tu ayuda», dijo Ji-yeon, mientras compartían un café en la cafetería de la empresa. Clara arqueó una ceja, intrigada. «¿Qué pasa, chicas? Parecen listas para iniciar una revolución». Sofía explicó todo: el robo del proyecto, la actitud de Álvaro, la indiferencia de Miguel. Clara escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. «Esto es una mierda», dijo finalmente, golpeando la mesa con suavidad. «No es solo sobre tu proyecto, Sofía. Es sobre cómo tratan a cualquiera que no encaje en su molde. Yo también he sentido eso, ¿sabes? Ser mujer en esta empresa ya es bastante difícil». Sofía sintió un alivio inesperado. No estaba sola. Clara, con su energía arrolladora, se comprometió a hablar con otros empleados y reunir apoyo. Pero también les advirtió: tengan cuidado. Álvaro no es solo un oportunista. Tiene amigos en la dirección. Esto podría ponerse feo. Esa noche Sofía y Ji-yeon trabajaron hasta tarde en la oficina, revisando cada detalle de los registros del servidor. Mientras trabajaban, sus conversaciones se desviaron hacia temas más personales. Ji-yeon habló de su infancia en Seúl, de cómo había soñado con ser ingeniera desde que era niña, pero también de cómo había tenido que ocultar su orientación sexual para evitar el rechazo de su familia. «Cuando me mudé a Madrid pensé que todo sería diferente», dijo Ji-yeon, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Pero a veces siento que no importa a dónde vaya, siempre tendré que pelear por ser yo misma». Sofía la miró, sintiendo una conexión profunda. «Yo también he sentido eso. Aquí en España, la gente dice que es un país abierto, pero en lugares como este». Señaló la oficina vacía: «Ser lesbiana todavía es un problema». Ji-yeon extendió la mano y tocó el brazo de Sofía, un gesto suave pero cargado de significado. «No estás sola en esto, ¿sabes?». El corazón de Sofía dio un vuelco. Había algo en la forma en que Ji-yeon la miraba, algo que iba más allá de la camaradería. Pero antes de que pudiera responder, un correo electrónico apareció en su pantalla. Era de Álvaro. «Si sigues con esto, te arrepentirás. Deja de hacer ruido y acepta que perdiste». Sofía sintió una oleada de rabia, pero también de miedo. Ji-yeon, al leer el mensaje, apretó los labios. «No le tengas miedo», dijo. «Esto es solo una táctica para intimidarte». «Tengo miedo, Ji-yeon», admitió Sofía, su voz apenas un susurro. «No de Álvaro, sino de perder todo por lo que he trabajado». Ji-yeon se acercó más, su mirada firme. «No vas a perder nada. Vamos a recuperar tu proyecto y lo haremos juntas».
Al día siguiente Clara cumplió su promesa. Durante una reunión general, levantó la voz y cuestionó directamente a Miguel sobre la autoría del proyecto. Otros empleados, animados por su valentía, comenzaron a murmurar en apoyo. Pero Álvaro, con su carisma habitual, desvió la conversación, insinuando que Sofía estaba causando problemas por razones personales. La indirecta no pasó desapercibida. Algunos empleados intercambiaron miradas, y Sofía sintió el peso de sus prejuicios. Pero entonces Gideon se puso de pie. Esto no es personal, dijo, su voz clara y fuerte. Esto es sobre justicia. Sofía creó ese sistema. Tenemos pruebas. Y si no nos escuchan, llevaremos esto más allá de la empresa. El silencio en la sala fue ensordecedor. Miguel, visiblemente incómodo, prometió investigar. Pero Sofía sabía que no sería tan fácil. Esa noche, mientras caminaban juntas por las calles de Madrid, Gideon tomó la mano de Sofía, un gesto pequeño pero valiente. No sé cómo agradecerte, dijo Sofía, su voz temblando de emoción. No tienes que agradecerme, respondió Gideon sonriendo. Solo quiero que brilles como mereces. En ese momento, bajo las luces de la Gran Vía, Sofía sintió algo nuevo, no solo la chispa de la atracción, sino la certeza de que, pase lo que pase, no estaba luchando sola. La confrontación en la reunión dejó un eco en Tecnovanguardia. Los pasillos, antes llenos de charlas triviales, ahora vibraban con murmullos de intriga. Sofía y Gideon se habían convertido en el centro de atención, no solo por su acusación contra Álvaro, sino porque su alianza desafiaba el statu quo de la empresa. Sofía, agotada pero determinada, pasó el fin de semana recopilando más pruebas. Encontró correos electrónicos antiguos, notas de reuniones y hasta un prototipo inicial que había compartido solo con su equipo cercano. Cada documento era una pieza de su verdad, pero también un recordatorio de cuánto había invertido en ese proyecto. El lunes, mientras revisaba los archivos en su escritorio, sintió una presencia detrás de ella. Era Elena, una ingeniera senior de 40 años, conocida por su discreción pero también por su experiencia técnica. Sofía, he oído lo que está pasando, dijo Elena, su tono serio pero amable. Quiero ayudarte. Creo que lo que te hicieron es injusto. Sofía parpadeó sorprendida. Elena no era de las que se involucraban en conflictos. Gracias, pero... ¿por qué ahora? Elena suspiró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Porque he visto cómo te tratan desde que llegaste. No eres la primera a la que intentan opacar. Y no quiero quedarme callada otra vez. La confesión de Elena dio a Sofía un nuevo impulso. Con Gideon, Clara y ahora Elena de su lado, sentía que tenía un equipo, aunque pequeño. Pero también sabía que el tiempo jugaba en su contra. Miguel había prometido una investigación, pero los rumores sugerían que estaba más interesado en proteger la imagen de la empresa que en buscar la verdad. Mientras tanto, Gideon estaba explorando una vía más arriesgada. Había contactado a un periodista independiente, Diego, que escribía sobre tecnología y desigualdad en el Workplace. Diego, un español de 32 años con una pasión por exponer injusticias, se mostró interesado en la historia. ¿Estás segura de esto?, preguntó Sofía, cuando Gideon le contó su plan. Si esto sale a la luz, podría destruir mi carrera aquí. Gideon la miró con intensidad. Sofía, si te quedas callada, ya han ganado. Tu sistema es brillante, pero tú lo eres aún más. No dejes que te reduzcan a nada. Sofía sintió un nudo en la garganta. La confianza de Gideon en ella era abrumadora, pero también le daba fuerza. Esa noche, mientras compartían una cena improvisada en el apartamento de Gideon, hablaron de todo menos de la empresa.
Ji-yeon contó historias de su vida en Seúl, de los festivales de luces en el río Han, de los prejuicios que enfrentó por ser quien era. Sofía a su vez habló de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Toledo, de cómo siempre supo que era diferente, pero que no tuvo el valor de aceptarlo hasta que se mudó a Madrid. Nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera tanto, dijo Sofía, casi en un susurro. Ji-yeon sonrió, su mano rozando la de Sofía sobre la mesa. A veces las personas correctas aparecen cuando más las necesitas. El momento fue interrumpido por un mensaje en el teléfono de Sofía. Era un correo anónimo enviado desde una cuenta desconocida. Para O te exponemos. Sabemos quién eres. El miedo se apoderó de Sofía. ¿Quiénes eran ellos? ¿Era una amenaza de Álvaro, de Miguel, o de alguien más? Ji-yeon, al ver su expresión, tomó el teléfono y leyó el mensaje. No dejes que te intimiden, dijo su voz firme. Esto es lo que hacen cuando están acorralados. Pero Sofía no podía ignorar el escalofrío que recorría su espalda. La amenaza no solo ponía en riesgo su carrera, sino también su vida personal. En España ser lesbiana era aceptado en teoría, pero en un entorno como Tecnovanguardia, donde el machismo seguía arraigado, su orientación podía convertirse en un arma contra ella. Al día siguiente Diego se reunió con ellas en una cafetería discreta en el barrio de Chueca. Escuchó su historia con atención, tomando notas rápidas. Esto es grande, dijo Diego, ajustándose las gafas. No es solo sobre el robo de un proyecto. Es sobre cómo las empresas silencian a las mujeres, especialmente a las que no encajan en sus moldes. Si me dais las pruebas, puedo publicar un artículo que haga temblar a Tecnovanguardia. Sofía dudó. Publicar la historia podía ser su salvación o su ruina. Pero Ji-yeon, siempre decidida, asintió. Hagámoslo. Pero necesitamos asegurarnos de que las pruebas sean irrefutables. Esa semana, trabajaron sin descanso. Elena revisó los códigos del sistema y confirmó que tenían la firma digital de Sofía. Clara, por su parte, convenció a otros empleados para que compartieran testimonios anónimos sobre el favoritismo en la empresa. Cada paso las acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Una noche, mientras caminaban juntas hacia el metro, Sofía sintió que alguien la seguía. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Ji-yeon, notando su nerviosismo, apretó su mano. No estás sola, susurró Ji-yeon. Sofía sonrió débilmente, pero el miedo seguía allí. Sin embargo, al mirar a Ji-yeon, supo que no podía rendirse. No solo por su proyecto, sino por lo que estaba creciendo entre ellas, una conexión que en medio de la tormenta se sentía como un refugio. El artículo de Diego salió publicado una semana después en un medio digital de tecnología. Titulado El costo de la genialidad, como Tecnovanguardia silencia a sus mejores talentos, el texto exponía el robo del proyecto de Sofía, respaldado por pruebas técnicas y testimonios anónimos. La reacción fue inmediata. Las redes sociales estallaron con comentarios, algunos apoyando a Sofía, otros acusándola de buscar atención. En la empresa, el ambiente se volvió irrespirable. Miguel convocó a Sofía y Ji-yeon a su oficina esa misma mañana. Su rostro, normalmente impasible, estaba rojo de furia. ¿Creéis que podéis avergonzar a la empresa y salir indemnes? Espetó golpeando la mesa. Esto es un ataque directo a nuestra reputación. Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, respondió con calma. No es un ataque, Miguel. Es la verdad. Mi sistema fue robado, y tú lo permitiste. Ji-yeon, a su lado, añadió, las pruebas están ahí. Si no haces nada, esto solo va a crecer. Miguel las miró con desprecio.
Si seguís por este camino, no habrá lugar para vosotras en Tecnovanguardia. La amenaza era clara, pero Sofía ya no sentía miedo. Había cruzado un punto de no retorno. Entonces que así sea, dijo levantándose de la silla. Pero no me iré sin pelear. Esa tarde los empleados comenzaron a tomar partido. Algunos, inspirados por el artículo, se acercaron a Sofía para ofrecerle su apoyo. Otros, leales a Álvaro y Miguel, la evitaban o la miraban con hostilidad. Álvaro, por su parte, mantuvo su fachada de inocencia, pero Sofía notó un nerviosismo en el que no había visto antes. Clara, siempre leal, organizó una reunión informal con un grupo de empleados dispuestos a respaldar a Sofía. Entre ellos estaba Pablo, un programador de 25 años que había trabajado con ella en proyectos anteriores. Sofía, tu sistema es increíble, dijo Pablo con entusiasmo. Todos sabíamos que eras tú quien estaba detrás. Álvaro no tiene ni la mitad de tu talento. El apoyo de Pablo y los demás le dio a Sofía un nuevo impulso, pero también la hizo consciente de lo mucho que estaba en juego. Si perdía esta batalla, no solo perdería su trabajo, sino también la oportunidad de demostrar que las mujeres como ella podían liderar en un mundo dominado por hombres. Mientras tanto, Gideon seguía en contacto con Diego, quien estaba investigando más a fondo las prácticas de Tecnovanguardia. Descubrió que no era la primera vez que la empresa había encubierto irregularidades. Otros empleados, especialmente mujeres, habían sido marginados o despedidos tras cuestionar decisiones de la dirección. Esto es más grande que nosotras, dijo Gideon una noche, mientras compartían una cerveza en un bar de Lavapiés. No es solo sobre tu proyecto, Sofía. Es sobre cambiar cómo funcionan las cosas aquí. Sofía asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Cada día que pasaba, su conexión con Gideon se hacía más profunda. Había momentos en los que sus manos se rozaban, o sus miradas se cruzaban por un segundo de más, y Sofía sentía un calor que no podía ignorar. Pero también tenía miedo. ¿Y si todo esto, la lucha, la atracción, el riesgo, terminaba en un desastre? Una noche, mientras trabajaban juntas en el apartamento de Sofía, Gideon rompió el silencio. Sofía, ¿alguna vez has sentido que estás luchando por algo más grande que tú misma, pero al mismo tiempo tienes miedo de lo que significa? Sofía la miró sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Todo el tiempo, admitió. Estoy luchando por mi proyecto, pero también por mí. ¿Por quién soy? Gideon sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Yo también. Y no quiero esconderme más. Sin pensarlo, Gideon se acercó y besó a Sofía. Fue un beso suave, tímido al principio, pero cargado de todo lo que habían estado conteniendo. Sofía respondió, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Por un momento, no había empresa, ni amenazas, ni miedo. Solo ellas dos. Pero la realidad no tardó en irrumpir. Al día siguiente un nuevo correo anónimo llegó a la bandeja de Sofía: sabemos lo que eres. Abandona ahora o todos lo sabrán. El mensaje iba acompañado de una foto borrosa, tomada a distancia, de Sofía y Gideon caminando juntas por la calle, sus manos entrelazadas. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto es personal, dijo mostrando el correo a Gideon. Gideon apretó los labios, su rostro endureciéndose. Quieren asustarnos, Sofía. Pero no van a ganar. Decidieron no ceder. Con la ayuda de Diego, recopilaron más pruebas, incluyendo grabaciones de reuniones donde Álvaro admitía haber tomado inspiración del trabajo de Sofía. Elena, por su parte, encontró un error deliberado en el sistema presentado por Álvaro, una falla que solo alguien con acceso al código original podría haber introducido. La evidencia era abrumadora,
pero Sofía sabía que enfrentarse a Miguel y Álvaro significaría exponerse aún más. No solo como ingeniera, sino como mujer lesbiana en un entorno hostil. Ji-yeon, a su lado, le dio la fuerza que necesitaba. Hagas lo que hagas, estoy contigo, dijo Ji-yeon apretando su mano. Sofía asintió sintiendo que por primera vez, no estaba luchando solo por su proyecto sino por algo mucho más grande, su derecho a existir, a amar, a ser vista. La batalla en Tecnovanguardia alcanzó su punto crítico. Sofía y Ji-yeon, armadas con pruebas irrefutables, solicitaron una reunión formal con la junta directiva de la empresa. Miguel, visiblemente molesto, intentó posponerla, pero la presión de los empleados y la atención mediática generada por el artículo de Diego lo obligaron a ceder. El día de la reunión, la sala de conferencias estaba cargada de tensión. Sofía, con un nudo en el estómago, presentó los documentos, registros de acceso, correos electrónicos, prototipos originales, y la grabación donde Álvaro admitía haber usado su trabajo. Ji-yeon, a su lado, explicó con precisión técnica cómo el sistema llevaba la firma digital de Sofía, imposible de falsificar. Elena añadió un análisis detallado del error en el sistema de Álvaro, demostrando que había sido manipulado para fallar en una demostración futura, probablemente para culpar a Sofía. Los directivos, un grupo de hombres y mujeres de mediana edad, escucharon en silencio, sus rostros inescrutables. Álvaro, por su parte, intentó defenderse con su carisma habitual. Esto es un malentendido, dijo sonriendo con nerviosismo. Sofía y yo colaboramos en el proyecto. Ella está exagerando su rol. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Incluso Miguel, que había protegido a Álvaro hasta el final, no pudo refutarlas. La presidenta de la Junta, Carmen, una mujer de 55 años con una reputación de imparcialidad, tomó la palabra. Sofía, lo que has presentado es innegable, dijo Carmen, su voz firme. Pero también necesitamos entender por qué no se detectó esto antes. Miguel, ¿cómo permitiste que esto llegara tan lejos? Miguel balbuceó, atrapado entre la lealtad a Álvaro y la presión de la Junta. Finalmente admitió que no había revisado las pruebas a fondo, confiando en la palabra de Álvaro. La reunión terminó con una promesa, una investigación interna exhaustiva y la reasignación del crédito del proyecto a Sofía. Pero para Sofía, la victoria era agridulce. Aunque había recuperado su trabajo, el costo emocional había sido enorme. Esa noche en el apartamento de Ji-yeon, Sofía rompió a llorar. No sé si valió la pena, admitió, su voz quebrada. Me siento expuesta, vulnerable. Esos correos anónimos. Todavía no sabemos quién los envió. Ji-yeon la abrazó, dejando que sus lágrimas cayeran. Valió la pena porque mostraste quién eres. No solo como ingeniera, sino como persona. Eres valiente, Sofía. El abrazo de Ji-yeon fue un refugio en medio de la tormenta. Pero incluso en ese momento de intimidad, Sofía no podía ignorar la sombra de la amenaza anónima. Alguien en la empresa sabía de su relación con Ji-yeon, y estaba dispuesto a usarlo en su contra. Al día siguiente Diego les informó que había rastreado el correo anónimo hasta una cuenta vinculada a un servidor interno de Tecnovanguardia. La evidencia apuntaba a alguien con acceso administrativo, posiblemente incluso a Miguel. Esto no termina con el proyecto, dijo Diego, ajustándose las gafas. Hay una cultura tóxica en esa empresa, y va más allá de Álvaro. Si quieren cambiar las cosas, tendrán que ir por todo. Sofía y Ji-yeon se miraron, sabiendo que la decisión no sería fácil. Exponer a Miguel y la cultura de la empresa podía costarle sus trabajos, pero también podía abrir la puerta a un cambio real. Clara, Elena y Pablo se unieron a ellas en la planificación. Decidieron presentar un informe formal a los inversores de Tecnovanguardia,
detallando no solo el robo del proyecto, sino también el favoritismo y la discriminación en la empresa. El informe incluía testimonios de otros empleados que, inspirados por Sofía, habían decidido hablar. Mientras trabajaban en el informe, Sofía y Ji-yeon encontraron momentos de calma en su relación. Una noche, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Ji-yeon tomó la mano de Sofía y la llevó a un banco bajo un sauce. Sofía, quiero que sepas algo, dijo Ji-yeon, su voz suave pero firme. Pase lo que pase con esta lucha, estoy aquí. No solo como tu aliada, sino como algo más. Sofía sintió que el mundo se detenía. Ji-yeon, yo también siento algo por ti. Pero tengo miedo. No solo de la empresa, sino de lo que esto significa. Nunca he estado con alguien como tú, alguien que me hace sentir tan viva. Ji-yeon sonrió, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. El miedo es normal. Pero el amor, el verdadero, es más fuerte que cualquier miedo. Se besaron bajo el sauce, un beso que selló no solo su amor, sino su compromiso mutuo de seguir adelante juntas. El informe fue enviado a los inversores una semana después. La respuesta fue inmediata, una auditoría externa fue ordenada, y Miguel fue suspendido temporalmente. Álvaro, enfrentado a la evidencia, renunció antes de que lo despidieran. Pero para Sofía, la verdadera victoria no fue el castigo a sus enemigos, sino el reconocimiento de su trabajo. Su sistema fue implementado con éxito, recibiendo elogios de los inversores y la prensa. Y más importante aún, encontró en Ji-yeon no solo una compañera de lucha, sino una pareja que la hacía sentir completa. La auditoría externa en Tecnovanguardia trajo consigo un torbellino de cambios. Con Miguel suspendido y Álvaro fuera de la empresa, el ambiente comenzó a transformarse. Carmen, la presidenta de la Junta, asumió un rol más activo, prometiendo reformas para garantizar un entorno más inclusivo. Pero para Sofía, la lucha no había terminado. Aunque su sistema ahora llevaba su nombre, las cicatrices de la batalla seguían frescas. Cada día al entrar en la oficina, sentía las miradas de sus colegas. Algunos la admiraban por su valentía, otros, aún leales a la antigua guardia, la veían con recelo. Pero Sofía ya no se sentía sola. Ji-yeon estaba a su lado, no solo como su pareja, sino como un recordatorio constante de que valía la pena pelear por lo que era justo. Una mañana, Carmen convocó a Sofía a su oficina. Quiero que lideres el próximo proyecto de inteligencia artificial, dijo sin rodeos. Tu trabajo es excepcional, y esta empresa necesita tu visión. Sofía parpadeó sorprendida. Era la oportunidad que siempre había soñado, pero también una responsabilidad enorme. Aceptó, pero con una condición: quiero que Ji-yeon sea parte del equipo. Su talento es innegable, y juntas podemos hacer algo increíble. Carmen asintió, impresionada por la determinación de Sofía. Hecho. Pero quiero que sepas que esto no será fácil. Hay personas aquí que no están contentas con los cambios. Sofía sonrió con amargura. Estoy acostumbrada a eso. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Ji-yeon florecía. Pasaban los fines de semana explorando Madrid, desde los mercadillos de El Rastro hasta los bares de Chueca, donde podían ser ellas mismas sin temor a ser juzgadas. Cada momento juntas era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado algo precioso. Pero no todo era perfecto. Los correos anónimos no habían cesado. Aunque menos frecuentes, seguían llegando con mensajes cada vez más personales. Sabemos lo que haces. No perteneces aquí. Sofía intentaba ignorarlos, pero cada uno era un recordatorio de que su visibilidad como lesbiana la hacía vulnerable.
Ji-yeon, siempre protectora, insistió en rastrear el origen de los correos. Con la ayuda de Elena, descubrieron que provenían de una cuenta vinculada a un ex empleado que había trabajado bajo las órdenes de Miguel. Aunque no podían probarlo directamente, sospechaban que Miguel seguía moviendo los hilos desde las sombras. No podemos dejar que esto nos detenga, dijo Ji-yeon, su voz firme. Hemos llegado demasiado lejos. Sofía asintió, pero el miedo seguía allí. Una noche, mientras compartían una cena en casa, confesó sus temores. A veces pienso que sería más fácil rendirme, irme a otro lugar, empezar de nuevo. Ji-yeon tomó su mano, sus ojos llenos de determinación. Si te rindes, le das la razón a todos los que quieren silenciarte. No eres solo una ingeniera, Sofía. Eres un símbolo de que las cosas pueden cambiar. Esas palabras resonaron en Sofía. Decidió que no se rendiría, no solo por ella, sino por todas las personas que, como ella, habían sido marginadas. Con Ji-yeon a su lado comenzó a trabajar en el nuevo proyecto, un sistema aún más ambicioso que prometía revolucionar la gestión energética a nivel global. Clara y Pablo se unieron al equipo, aportando ideas frescas y una energía contagiosa. Elena, aunque más reservada, se convirtió en una mentora para Sofía, ayudándola a navegar los desafíos técnicos y políticos de liderar un proyecto de tal magnitud. Una noche, mientras celebraban un avance importante en el proyecto, Ji-yeon levantó su copa en un brindis. Por nosotras, dijo mirando a Sofía. Por ser quienes somos, sin miedo. Sofía sonrió sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Pero en el fondo de su mente sabía que la paz era frágil. Los correos anónimos, aunque menos frecuentes, eran un recordatorio de que la batalla no había terminado. Una semana después, Diego contactó a Sofía con noticias inquietantes. Había descubierto que Miguel estaba planeando demandar a Tecnovanguardia, alegando despido injustificado. Peor aún, había rumores de que estaba filtrando información falsa sobre Sofía y Ji-yeon a la prensa, intentando desacreditarlas. Tenemos que estar preparadas, dijo Diego, su tono grave. Esto va a ser una guerra sucia. Sofía sintió un escalofrío, pero Ji-yeon, como siempre, fue su ancla. Que vengan, dijo con una sonrisa desafiante. No van a apagar nuestro brillo. Con el nuevo proyecto en marcha y su relación fortaleciéndose, Sofía y Ji-yeon se prepararon para enfrentar lo que viniera. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que juntas eran imparables. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia para Sofía y Ji-yeon. El nuevo proyecto avanzaba a pasos agigantados, ganando la atención de inversores internacionales. Pero fuera de la oficina, la tormenta desatada por Miguel crecía. Los titulares sensacionalistas, alimentados por sus filtraciones, intentaban pintar a Sofía como una oportunista y a Ji-yeon como una extranjera que causaba problemas. Sofía, aunque herida por los ataques, encontró fuerza en su equipo. Clara, con su ingenio, contrarrestaba los rumores en las redes sociales, mientras Pablo y Elena trabajaban incansablemente para asegurar que el proyecto fuera un éxito. Diego, por su parte, publicó una serie de artículos que exponían las tácticas de Miguel, ganando el apoyo de la comunidad tecnológica. Una noche, mientras Sofía y Ji-yeon revisaban los últimos detalles del proyecto en un café de Chueca, recibieron una noticia inesperada. Carmen, la presidenta de la Junta, había decidido despedir a Miguel definitivamente, tras descubrir que había manipulado documentos para encubrir a Álvaro. Es un paso, dijo Ji-yeon, apretando la mano de Sofía. Pero todavía hay mucho por cambiar. Sofía asintió. Sabía que el despido de Miguel no borraría los prejuicios arraigados en la empresa, pero era un comienzo. Y más importante aún, su sistema estaba funcionando.
Las pruebas iniciales mostraron resultados impresionantes, y los inversores estaban entusiasmados. En medio del caos, Sofía y Ji-yeon encontraron refugio en su amor. Decidieron mudarse juntas a un pequeño apartamento en el corazón de Madrid, un lugar donde podían construir un futuro sin esconderse. Cada noche, mientras compartían risas y sueños, Sofía sentía que todo el dolor había valido la pena. El día de la presentación oficial del proyecto fue un triunfo. La sala estaba llena de inversores, periodistas y empleados. Sofía, de pie frente a todos, explicó su sistema con una pasión que silenció cualquier duda. Ji-yeon, a su lado, presentó los datos técnicos con una precisión impecable. Cuando terminaron, la sala estalló en aplausos. Esa noche, mientras celebraban en un bar con Clara, Pablo y Elena, Sofía levantó su copa. Por nosotros, dijo mirando a Ji-yeon. Por no rendirnos, por no escondernos, por ser quienes somos. Ji-yeon sonrió, sus ojos llenos de amor. Por ti, Sofía. Porque tu brillo es imparable. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado robos, amenazas y prejuicios. Pero en cada obstáculo encontraron fuerza en su amor y en su comunidad. Sofía sabía que la lucha por la igualdad no terminaba con un proyecto exitoso, pero también sabía que con Ji-yeon a su lado, podía enfrentar cualquier cosa. El sistema que Sofía creó no solo transformó Tecnovanguardia, sino que inspiró a otros a alzar la voz. En los meses siguientes, más empleados comenzaron a denunciar injusticias, y la empresa implementó políticas para promover la diversidad y la inclusión. Para Sofía y Ji-yeon, el verdadero éxito no fue solo el reconocimiento profesional, sino la libertad de amarse sin miedo. En un mundo que intentaba apagarlas, ellas brillaron más fuerte que nunca, demostrando que el amor y la verdad siempre encuentran una manera de vencer.